Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar por recordar, porque seguramente ya la conocemos sin ninguna duda, la estructura de la ley del impuesto sobre la renta para ubicar ahí a las personas físicas. Ocho títulos contiene la ley del impuesto sobre la renta. Y rápidamente vemos que el título 1 es de disposiciones generales, 2 de las personas morales, que es el módulo que ustedes ya cursaron, 3 personas morales también, pero con fines no lucrativos. Aquí están todas las personas morales que no pagan el impuesto sobre la renta, ¿no? Principalmente ahí encontramos a las donatarias autorizadas, pero bueno, hay otros entes que no pagan el impuesto sobre la renta y están en este título 3. Sí, a ver, el micro. Disculpe, aparte de asociaciones civiles, ¿qué otras podrían caer en título 3? Bueno, generalmente son asociación civil, pero algunas son donatarias autorizadas, no todas. Algunas otras, no sé, organizaciones civiles para defender derechos humanos, organizaciones hasta cierto punto políticas, etcétera, ¿verdad? Pero la generalidad de esas es que no pagan impuesto sobre la renta. Algunas otras, recuerdo ahorita, aquellas que se organizan para otorgar becas a ciertos estudiantes cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Entonces ahí encontramos a varias de estas entidades, ¿verdad? Hola, buenos días. Y el título 4 de las personas físicas. Este es el bueno, este es el que nos interesa, ¿verdad? Vamos a estar hablando del título 4 y ahí tributan las personas físicas. Ahorita vamos a ver todos los capítulos de que consta el gravamen para estas personas físicas. Título 5, residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. 6, regímenes fiscales preferentes y empresas multinacionales. Y el 7, de los estímulos fiscales. Este título 7 también aplica desde luego a personas físicas y vamos a ver algunas cosillas ahí de este título aplicables a dichas personas físicas. Bueno, ubicándonos en el título cuarto, la estructura es esta. Primero tenemos disposiciones generales, artículo 90 al 93. Vamos a ver, de hecho, toda la estructura y todo el contenido del título cuarto. Capítulo 1, ingresos por salarios. 2, actividades empresariales y profesionales. 3, arrendamiento. Bueno, antes, perdón, del capítulo 2, sección primera, personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Sección segunda, del RIF, régimen de incorporación fiscal. Se les está dando material también de esta sección. Haremos nada más algunos comentarios, lo que el tiempo nos permita, de esta sección 2 del RIF. Luego 3, ahora sí, ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles. Bienes inmuebles, ¿verdad? Capítulo 4, ingresos por enajenación de bienes, con 2 secciones. Luego el capítulo 5, ingresos por adquisición de bienes. 6, ingresos por intereses. Esos intereses van a ser los que paga sistema financiero exclusivamente. Ingresos por obtención de premios, el capítulo 7. Capítulo 8, ingresos por dividendos. Y el 9, de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. O sea, lo que no cae en algunos de los capítulos va a caer finalmente en el capítulo 9 de los demás ingresos. Entonces aquí podemos concluir pues que vamos a pagar impuestos sobre la renta a las personas físicas por todos los ingresos que se obtengan, ¿no? Algunos ingresos tienen un cajoncito especial que se les va a llamar honorarios, arrendamiento, interés, etc. Pero algunos no. Y van a tener un cajón general, un cajón global, ¿verdad? Que es el del capítulo 9 de los demás ingresos. Pero finalmente tendrá que pagar impuestos sobre la renta. Hablaremos también de los requisitos de las deducciones, así como de la declaración anual.
sería lo que contiene el módulo contadores. Puras personas físicas. Tratamiento fiscal en cada uno de los capítulos. Ok, pues vamos a empezar con las disposiciones generales. Y bueno, vamos a partir de esta clasificación que se hace de los ingresos de las personas físicas. Vamos a dividirlos en ingresos objeto y en no objeto. Los ingresos objeto a la vez se clasifican en gravados y en exentos. Los gravados obviamente van a pagar impuestos sobre la renta. Y aquí vamos a tener dos tipos de ingresos objeto gravados, los acumulables y los no acumulables. Ambos pagan el impuesto sobre la renta, pero la mecánica para el pago va a ser distinta. Los ingresos acumulables, si estamos hablando de impuesto anual, bueno, se va a calcular en base a una tarifa, que es la tarifa contenida en el artículo 152. ¿Verdad? Y los no acumulables también pagan impuestos, porque son ingresos objeto gravados, pero la mecánica de pago no va a ser en base a una tarifa, va a ser en base a una tasa, ¿verdad? Ejemplo, cuando liquidamos a un trabajador, se lleva una indemnización, 3 meses de sueldo, prima de antigüedad, 20 días por año quizá, 20 días por año, y a todo eso no le aplicamos la tarifa del artículo 152. La ley dice, determina una tasa real, que lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Para que a la parte grabada, porque de lo que le pagas a ese trabajador, no todo está grabado, una parte estará exenta. Entonces a esa parte grabada, en lugar de aplicarle una tarifa, le vamos a aplicar una tasa. Pero finalmente está grabado, porque son ingresos objeto grabados, que pueden ser acumulables o no acumulables. La mecánica es distinta para el cálculo y pago del impuesto, y lo estaremos aquí en su momento revisando. Ahora, ingresos objeto, pero exentos, de acuerdo al artículo 93. Aquí, desde luego, el legislador no quiso que ciertos ingresos pagaran impuesto sobre la renta. Entonces nos hace una lista, son 20 y tantas fracciones, 26, creo 27, en el artículo 93. Entonces aquí a través de nuestro curso, de nuestro módulo, estaremos analizando en cada capítulo qué ingresos exentos existen. Eso es muy importante, porque creo que lo primero que hay que hacer cuando le presentamos una declaración a un cliente es ver si en el capítulo en que está tributando hay algún ingreso exento, para restarlo, para no pagar impuestos sobre la renta por él. Entonces estaremos analizando en cada capítulo, repito, todos los ingresos exentos que comprende el capítulo correspondiente, ¿no? Y que todos están en el artículo 93 de la ley. Esos ingresos exentos a la vez se clasifican en limitados e ilimitados. Limitados, bueno, su nombre lo dice, hay un límite. No todo está exento. Hola, buenos días. Por ejemplo, el aguinaldo está exento nada más, sabemos, 30 días de salario mínimo. La diferencia va a estar grabada. La prima vacacional está exenta el equivalente de 15 días de salario mínimo. La diferencia va a estar grabada. Entonces son los limitados. Los ilimitados, nada pagará impuesto. Todo, sin límite, está exento. Por ejemplo, reembolso de gastos médicos cuando se le hacen a las personas físicas en la empresa para la que trabaja, de acuerdo a la política que tenga implantada esa empresa, ¿no? Ese es un ejemplo de un ingreso exento ilimitado. Todo está exento. Que son los que les encantan a los trabajadores, ¿no? No pagan el impuesto. Y también estaremos aquí, al ratito que veamos salarios, viendo cuáles son esos ingresos exentos limitados e ilimitados. Hay otro tipo de ingresos que se conocen como no objeto. ¿Por qué? Porque no están comprendidos en ley ni como grabados ni como exentos. La ley te dice que no son objeto del impuesto. Ejemplo, servicios de comedor en una empresa.
ahí la ley, enseguida lo estaremos analizando, dice que esos ingresos son objeto, no pagan impuesto sobre la renta. Entonces algunas empresas en su política remuneratoria al personal comprende ingresos no objeto. ¿Por qué? Porque el trabajador, al ser no objeto, no van a pagar nada de impuesto sobre la renta. Y la persona moral o física, o sea, el patrón, los va a poder deducir al 100%. Esa es la gran diferencia que tenemos con los exentos. Porque los ingresos exentos, si bien es cierto que sí son deducibles para el patrón, también es cierto que no lo son al 100%. Van a ser en base a un porcentaje del 53 o un 47%, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea una proporción que la empresa tenga que, bueno, el patrón tenga que determinar. Y los ingresos no objeto, deducibles al 100%. Por ejemplo, ahí tenemos también el automóvil, el uniforme, la ropa de trabajo que le puedes dar a tus trabajadores. Con esto les evitas hacer ellos una remuneración, tienen un ahorro. Es un ingreso en bienes para ellos, pero son no objeto. No pagan impuestos sobre la renta. No son exentos, ¿eh? No los confundamos. Son no objeto. Y esos sí son deducibles para el patrón al 100%. Más adelante ahondaremos un tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a ver el panorama general de los ingresos de las personas físicas. Ingresos grabados a la vez, ¿cuáles son? De acuerdo a la clasificación anterior, dijimos ingresos, objeto, grabados y exentos. Bueno, los grabados están en el artículo 90, o el artículo 90 te dice que van a ser los percibidos en efectivo. Pero también en un momento dado, si la persona física obtiene ingresos en bienes, también van a estar grabados, salvo los que sean no objeto, que estábamos hablando hace un ratito los precisamos, ¿no? Ingresos grabados también devengado pues, cuando se señala así en la ley, nada más en ciertos casos especiales. La regla general de la persona física para sus ingresos es que los obtenga en efectivo. En ese momento los graba la ley. Es la regla general. Pero hay reglitas especiales que dicen, a ver, si la persona física lo obtiene conforme a devengado, también en ese momento tendrá que pagar el impuesto sobre la renta. Casos muy, muy especiales. Cuando vean por ahí intereses, lo estaremos comentando, ¿no? Devengado significa que ya está ganado ese ingreso, aunque todavía no esté cobrado. Entonces, si la regla general es que se pague el impuesto sobre la renta hasta que se cobre, pues aquí no tendría por qué pagarse el impuesto. Pero repito, si la ley dice, si la ley señala, aunque no esté cobrado, pero que ya esté devengado, se tendrá que pagar el impuesto sobre la renta, ¿no? Cierto tipo de intereses caen ahí. Son las casos, repito, muy, muy especiales, ¿no? Pero bueno, lo aclaro porque generalmente cuando hablamos de persona física, la regla que traemos en mente es, sí, van a pagar el impuesto sobre la renta cuando se cobre el ingreso. Sí, como regla general, pero hay que ver esos casos especiales. ¿Ok? También será un ingreso grabado en crédito, o sea, cuando lo obtengas en crédito. También aquí hay pocos casos especiales, ¿no? Para pagar el impuesto en crédito. Generalmente es cuando se cobre. Yo, persona física, enajeno un bien, bueno, no lo he cobrado. O sea, enajeno ese bien a crédito, lo vendo a crédito, a 30 días, a 60 días. Lo enajeno no lo cobro al momento. Por lo tanto, la regla general dice, no vas a pagar el impuesto porque no lo has cobrado. Estás obteniendo el ingreso en crédito. ¿Sí? También hay casos especiales, también lo estaríamos comentando, de aunque obtengas el ingreso en crédito, estás obligado ya a pagar el impuesto sobre la renta. Un ejemplo que recuerdo ahorita en el capítulo de enajenación de bienes, es el capítulo 4 de la ley de renta.
cuando se enajena un inmueble a crédito, ¿sí? Vas y compras una casa a crédito. En este caso, la empresa o la persona física que la está vendiendo, en un momento dado sí se va a encontrar obligada a pagar el impuesto sobre la renta. No importa que este inmueble que esté vendiendo se lo paguen tiempo después, ¿sí? Casos también especiales, que hay que pagar el impuesto sobre la renta cuando obtengas el ingreso en crédito. Hola, buenos días. En servicios, también, en los casos que señale la ley. También más adelante viene, me adelanto un poquito para ejemplificar esto. Nada más aplica en un caso. Cuando se le da un automóvil a un funcionario público, a un burócrata como se conoce, sin costo para él, y ese automóvil vale más de 175,000 pesos, imagínate que le das no sé, un carro, un BMW, con valor de 500,000 pesos. Bueno, 575,000, para hacerlo sencillo. Entonces, va a ser para él la parte que no es deducible, 500,000, va a ser ingreso acumulado. Hay una mecánica para que se le vaya sumando a su sueldo esa parte de forma proporcional que no es deducible porque tiene un valor mayor de 175,000 pesos. También viene un ejemplo más adelante, ¿no? Entonces, esa parte es un ingreso en servicio para el funcionario público. Nada más aplica para los funcionarios públicos cuando les das automóviles con un valor mayor de 175,000 pesos. Esa diferencia se va a considerar ingreso acumulable en servicios y tendrá que pagar el impuesto sobre la renta. Seguramente las dependencias, pues yo creo que no siguen esto al pie de la letra. Yo no sé si aquí al gobernador o funcionarios públicos que seguramente les dan automóviles y sin duda con un valor mayor de 175,000 pesos, yo no sé si le estén calculando el impuesto sobre la renta por ese ingreso en servicio que están obteniendo. Es el deber ser, lo que la ley contempla. Que no lo hagan, pues ya, es otra cosa. Y también, este artículo 90 dice, y también de cualquier otro tipo. Serán ingresos grabados, aparte de estos, de cualquier otro tipo. Y enseguida nos dice, entre otros, los siguientes. Dentro de esos ingresos de cualquier otro tipo, tenemos la ganancia cambiaria, derivada de la fluctuación de la moneda. Si tenemos por allá en el extranjero alguna inversión en dólares, en euros, pues obviamente lo más seguro es que esta inversión te dé una ganancia cambiaria por la fluctuación de la moneda, ¿verdad? No, esta es uno de los ejemplos conforme a devengado. Conforme a devengado. Es decir, ya está ganada. Digamos, al 31 de diciembre del 2016, tú tenías una inversión en Estados Unidos, $10,000. ¿Cuánta ganancia generó esa inversión al 31 de diciembre? O sea, cuánta ganancia ya está devengada, ya está ganada, independientemente de que no la has realizado, de que no la has cobrado. Es el momento para que la declares y pagues el impuesto sobre la renta. No necesitas que se materialice esa inversión, esa operación, que la cobres, pues, para pagar el impuesto. Es conforme a devengado. Es uno de los ejemplos. Otro ejemplo que cae dentro de esta clasificación de cualquier otro tipo, los que les corresponden conforme al título 3. El título 3 decíamos que es de personas morales no contribuyentes. No pagan impuestos sobre la renta a las personas morales que están tributando ahí. Pero pues tampoco tienen por qué repartir remanente a sus socios o integrantes. No están hechas para eso. El remanente que tengan esas entidades se debe de quedar ahí como parte del patrimonio. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero si alguna hace, dice, les voy a repartir a los asociados, a los integrantes remanente. Bueno, ok. Pero
se tendrá que calcular y pagar impuesto sobre la renta. ¿Quiénes? Los socios, los asociados que están recibiendo ese remanente, tendrán que pagar el impuesto. Pero no va a caer en ninguno de los cajoncitos que estábamos comentando. Se van al cajoncito general de los demás ingresos. También cuando veamos ese capítulo, pues lo estaremos comentando. Entonces tendrán que pagar impuestos sobre la renta de sus integrantes. Otro caso, cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, si no se comprueba a nombre del tercero. Es decir, una persona moral le da a uno de los trabajadores cierta cantidad para que haga gastos por cuenta de ella. ¿Sí? La documentación la debe de recabar a nombre de quien le está dando el dinero. En caso de que no compruebe a nombre de ese tercero que le dé el dinero, esos gastos será ingreso acumulable para la persona que recibió el dinero y tendrá que pagar impuestos sobre la renta. Son algunos ejemplos de los que caen dentro de la clasificación de ingresos de cualquier otro tipo, que finalmente... Ok. Bueno. Entonces, finalmente, ¿quiénes son los sujetos del impuesto sobre la renta? Ya dijimos que estamos hablando de las personas físicas, ¿no? Pero a la vez las clasificamos aquí en dos grupotes. Uno, personas físicas residentes en México, o sea que tengan su residencia aquí en México, por todos los ingresos que obtengan, por todos. La ley dice, no importa la fuente de riqueza de donde procedan. Ustedes, uno de sus clientes, por ejemplo, trabaja para una empresa, percibe salarios, será ingreso acumulable que tendrá que pagar impuestos. Pero a lo mejor también tiene por ahí un negocio, es una actividad profesional o empresarial. Bueno, pues también tendrá que pagar impuestos sobre la renta, porque es un residente en México y lo va a pagar por todos los ingresos que obtenga, por esos dos que estoy ejemplificando. Pero a lo mejor va al extranjero a dar una conferencia, a hacer algún trabajo y obtiene allá en el extranjero un ingreso. Y allá seguramente tendrá que pagar impuestos, ¿no?, sobre la renta de allá, ¿verdad? De acuerdo a la legislación extranjera. ¿Está bien? Pero independientemente de eso, aquí al presentar su declaración anual, aparte de sumar los ingresos por salarios y los de honorarios, de acuerdo a mi ejemplo, tendrá que sumar los ingresos que está obteniendo del extranjero. Oye, pero ya pagué impuesto. La ley dice no. O sea, aunque hayas pagado, estás obligado a pagar aquí en México, porque es de acuerdo a eso, por todos los ingresos que tienes. Podrás acreditar en un momento dado el impuesto que pagaste en el extranjero. Lo vas a acreditar, lo vas a restar del impuesto mexicano. Hay ciertas reglas, hay unas reglas que hay que seguir, en proporción quizá, a lo mejor no todo, a lo mejor sí, dependiendo, ¿no? Pero bueno, con eso trato de decir que no importa la fuente de riqueza de donde proceda. Si ese ingreso que viene del extranjero viene de Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, de donde sea, estás obligado a acumularlo aquí en el país. Hay que pagar el ISR por todos los ingresos. Oye, ¿pero por qué? Ah, bueno, porque eres una persona física residente en México. Tu residencia fiscal tienes aquí en México. Entonces, de acuerdo a ello, tendrás que pagar el impuesto en estos términos. Repito, con el debido acreditamiento de ese impuesto pagado en el extranjero, siguiendo reglas específicas. Y el otro grupo es para personas físicas, pero residentes en el extranjero, pero que a la vez tengan aquí en el país un establecimiento permanente. O sea, personas físicas residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. Y aquí van a pagar el impuesto por los ingresos atribuibles a ese establecimiento. Nada más. Nada más. Si es extranjero, tiene otros establecimientos en otros países, bueno, pues eso no le interesa a la legislación fiscal mexicana. Le interesa nada más por los ingresos atribuibles
los que le correspondan al establecimiento ubicado aquí en México. Sí, contador, adelante. Una pregunta. Por favor. Un extranjero con residencia en México que percibe ingresos tanto en México como en el extranjero y por lo tanto se le retienen en ambos lugares, ¿cómo sería la declaración? Porque digamos, en el extranjero está pagando impuestos y también aquí en México. Ujú. Es extranjero residente en México. Tiene su residencia fiscal aquí en México. Sí. Ajá. Bueno, al tener su residencia fiscal aquí en México, debe de estar dado de alta aquí en México, ante el SAT, ¿verdad? Entonces va a tener que presentar su declaración anual. No sé qué tipo de ingreso obtenga aquí en el país, déjame imaginar, honorarios. Ok, en su declaración anual los va a acumular más los que obtenga en el extranjero, en el país que sea, Canadá, Estados Unidos, en el país que sea. Va a acumular el equivalente, pues haciendo la conversión a moneda nacional para ver cuánto va a acumular aquí de esos ingresos que obtuvo en el extranjero. Imagínate que aquí obtuvo 200,000, en el extranjero 500,000, 700,000 pesos. A esos 700,000 pesos le va a aplicar la tarifa del artículo 152 y le va a salir a pagar, no sé, 150,000 pesos. Pero aquí en México, cuando le pagaron, ya le retuvieron. O a lo mejor él estuvo declarando mes a mes. Si es honorarios, tuvo que haber estado declarando mes con mes. ¿Ok? Entonces, eso que pagó o que le retuvieron, lo va a poder restar de esos 150,000 pesos que le resultan en el cálculo anual. Y también va a poder restar lo que le retuvieron en el extranjero. En el extranjero a lo mejor le retuvieron 100,000 pesos y a lo mejor es acreditable todo. Te repito, de acuerdo al artículo 5 de la ley de renta, hay un procedimiento para ver cuánto le corresponde acreditar. Entonces, bueno, finalmente va a acreditar, va a restar de esos 150,000 lo que ya pagó aquí en México vía retención o vía pago provisional y va a poder restar lo que le retuvieron en el extranjero y va a pagar la diferencia en un momento dado. ¿Y qué necesito para acreditar el ICR que pagué en el Ok, extranjero? te dan allá en el extranjero una constancia, un documento donde se acredite esa situación de cuánto te pagaron y cuánto te retuvieron. Con ese documento va a ser el soporte para que tú puedas acreditar. Más adelante, cuando hablemos de declaración anual, seguramente estaremos retomando el tema para precisar algunas otras cosas, contadora, ya en concreto de la declaración anual. Ok. Muy bien. Contadores, ¿alguna pregunta aquí? ¿Algún comentario? Muy valioso sus comentarios, sus aportaciones para enriquecer aquí el evento, ¿no? Denle por ahí al contador. ¿No hay por allá? A ver si nos traen otro micro, señores de Argos, para que haya más. El impuesto que le retuvieron en el extranjero, también se hace la conversión a moneda nacional, Sí, sí, sí. ¿sí? Porque si no, Sí, claro. estaríamos agarrando un impuesto mucho mayor, ¿no? Sí. Que le están reteniendo allá en el extranjero. Correcto. Por eso comentaba que hay reglas que hay que seguir para ver cuánto vamos a poder acreditar y la mecánica también para hacer la conversión. Sí, sin duda. Lógicamente no es todo el impuesto que le retuvieron en el extranjero que se le puede acreditar acá en México. Puede ser. Mira, por ahí el artículo 5 de renta te dice que si ese impuesto retenido en el extranjero no excede de la tasa que impera aquí en México, sí te lo vas a poder acreditar todo. Su totalidad. Sí, aquí la tasa para la física pues es máximo de un 35%.